Bien, hermanos, buenas noches. Continuamos viendo los fundamentos del juicio de Dios, los fundamentos del juicio de Dios. Estamos estudiando Romanos capítulo 2, ahí encontramos, ¿verdad? En clases pasadas vimos, el primer fundamento lo encontramos en el versículo 1, que es el conocimiento, ¿verdad? No vamos a regresar, nada más vamos a ver estos fundamentos que son, creo, 6. En segundo lugar, la verdad, lo encontramos en el versículo del 2 al 3. Estos son los motivos por los cuales Dios, o los fundamentos del juicio de Dios hacia la humanidad. Recordemos que el Señor va a juzgar a judíos y a gentiles por igual, ¿verdad? Nadie se escapa del juicio de Dios, y es lo que la Escritura nos dice. No por ser judíos, los judíos pensaban que por nacer judíos ya pues no iban a enfrentar el juicio de Dios, ¿verdad? Solamente por nacer como judíos, ¿verdad? Y no es así, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? En tercer lugar, vemos la culpa. En el versículo 4 y 5, las obras, ¿verdad? Ya vimos las obras, Dios nos va a juzgar por las obras, aún como creyentes, ¿verdad? Vamos a recibir ya sea recompensa o también reprensión por parte del Señor, ¿verdad? El Señor nos ha entregado talentos, nos ha entregado habilidades espirituales, naturales, y Dios quiere que las utilicemos para Él, para su gloria, ¿verdad? No para nuestro beneficio. Jesús vino a servir, ¿verdad? Y a dar su vida en rescate por todos, ¿verdad? Él vino a servir al Señor, y así nosotros tenemos que vivir para Cristo. Hoy vamos a ver el tema de la imparcialidad, de los versículos 11 al 15. Y la próxima clase ya veremos el motivo. Nos estamos deteniendo un poco porque es todo el capítulo casi, es la mitad del capítulo, pero bueno, tenemos que entender bien este tema. Y bueno, vamos a entrar a lo que es la imparcialidad. Dios es imparcial en su juicio, y esto nos los muestra, ¿verdad? Del libro de Romanos. Vamos a Romanos 2, versículos del 11 al 15. Dice la palabra: porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por cuanto los gentiles que no tienen ley, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Vemos que este es el quinto elemento relacionado con el juicio de Dios, con el juicio de Dios, que es la imparcialidad. Esta palabra acepción de personas es la palabra prosopolepsia, que es parcialidad o es discriminación, es favoritismo. Vamos al versículo 11, si alguien puede leer el versículo 11. No se los puse aquí en la pantalla, pero si alguien lo pudiera leer, por favor. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Así es, no hay acepción de personas, ¿verdad? Dios, gracias, Mecho. Dios es imparcial, ¿verdad? No tiene favoritos. Él no va a inclinar la balanza hacia un lado, ¿verdad? Porque, pues, por alguna consideración especial. Vemos que la idea exacta puede verse en la conocida estatua simbólica en la que se representa la justicia, ¿verdad? Con una mujer con los ojos vendados, con los que se quiere dar a entender que es incapaz de ver quién se encuentra delante de ella para ser juzgado. Y por lo tanto, no se ve tentada a tomar partido o favor en contra del acusado.
Todos conocemos esa estatua, ¿verdad? La mujer vendada con una balanza. ¿Por qué está vendada? Porque si se acerca a su cuate o se acerca a cualquier persona, se puede inclinar, ¿verdad? Como vemos en el mundo los juicios imparciales. Desafortunadamente hay imparcialidad y acepción de personas hasta en las mejores cortes de justicia humana. Y ahorita tenemos un caso, ¿verdad?, que estamos viendo con un amigo que estamos viendo, ¿verdad?, que la imparcialidad, la parcialidad más bien, ¿no? Y cómo se complica su situación, pero bueno. En el día del juicio Dios no va a ser parcial. Él será imparcial en todo momento. Debido a su conocimiento perfecto de todos los detalles y su perfecta rectitud, es imposible que su justicia no sea perfectamente imparcial. Cosas tales como posición o educación o influencia o popularidad o apariencia física, esto no va a afectar en nada la decisión de Dios con respecto al destino eterno de esa persona. Y esto lo podemos ver claramente en Satanás, ¿verdad? Satanás fue el ser más espléndido que Dios creó, pero debido a su orgullo, su deseo de estar por encima de Dios y hacerse, de acuerdo a la Escritura, dice que él se quiso hacer semejante al Altísimo. Satanás fue derribado desde las alturas hasta las profundidades del Seol, dice la Escritura. Es por eso, ¿verdad?, que tenemos que tener cuidado como creyentes de buscar la exaltación, de buscarnos la autopromoción, de buscarnos, ¿verdad?, autoexaltarnos, ¿verdad? Que la gente me vea por mis dones, por mis talentos. No busquemos eso más que la gloria de Dios, ¿verdad? El, el exaltado, o sea, Satanás, se convirtió en el más rebajado. Y lo contrario lo vemos en Cristo. El que se humilló hasta lo sumo fue exaltado hasta lo sumo, ¿verdad? Es por eso que recibirá Satanás el castigo más grande que cualquier otra criatura en el infierno. El apóstol Pedro, cuando vio que el Espíritu Santo fue derramado hacia los gentiles, ¿verdad? Dijo, ¿verdad? En Hechos 10, 34, si gustan, alguien puede leer esta cita. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Así es, muchas gracias, Maricela. Dios no hace acepción de personas, ya que lo estamos viendo. Pedro tenía prejuicios hacia los gentiles, ¿verdad? No quería ir a predicar el evangelio, era renuente. Dios le tuvo que hablar, ¿verdad?, en una visión, estando en una azotea. Y cuando obedeció, ¿verdad? Entró en la casa de algunos gentiles y vio cómo el Espíritu Santo se derramó. Y ahí él se dio cuenta que Dios no hace acepción de personas. Es por eso que nosotros no podemos, ¿verdad?, hacer acepción de personas, y menos en la iglesia, ¿no? Que si entra una persona con mucho dinero, pues gloria a Dios, ¿verdad? A Dios no le impresiona. Dios trata por igual a todos, ¿no? No va a ser, Dios no tiene preferidos, Dios tiene hijos y no tiene hijos consentidos, ¿no? Pablo no se dejaba impresionar por la elevada posición religiosa de una persona. Lo vemos en Gálatas 2:6, si alguien lo puede leer, por favor. Amén. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Amén. Muchas gracias. Gracias, Arcelia. ¿No? Aquí Pablo está hablando de cuando fue a ver a Pedro, cuando fue a ver a los líderes de la iglesia en Jerusalén.
Claro que debemos de tratar con respeto a los líderes, hermanos, pero recordemos que somos hermanos, ¿verdad? Ante todo, y Dios nos manda amarnos unos a otros, y no podemos hacer acepción de personas, ¿no? Que al pastor a veces se le da un trato preferencial. No, hermanos, o sea, nosotros somos siervos, ante todo. No, no somos los señores de la iglesia, somos los siervos, ¿verdad? Y claro que Dios embiste de autoridad a los líderes y tiene que haber, de acuerdo a la escritura, ¿verdad? Un respeto, pero no se puede tratar al pastor así como o si fuera, no sé, el papa, ¿verdad? Pues eso no es escritural, ¿no? Siempre, ¿verdad? Tenemos que buscar tratarnos como iguales y en amor, ¿no? Y con el respeto debido a todos. Todos merecen respeto, hermanos. Todos, como hijos de Dios, el más pequeño y el más y el que más conoce, todos por igual. Dios no hace acepción de personas. Hacer acepción de personas es un pecado. Delante de Dios es un pecado, ¿verdad? Es por eso que también Pablo dijo en Gálatas 2:7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto segará, ¿verdad? Todo lo que el hombre sembrare, esto segará. La posición o el estatus de una persona no afecta lo que recibirá al ser juzgada por Dios. La persona cosechará lo que sembró. Punto. Dice Gálatas 6:8, si alguien lo puede leer, por favor. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Así es, muchas gracias, Angie. Para servirle. Así es, vemos que siembras para la carne, pues cosechas, ¿no? Siembras para el espíritu, pues vas a tener una cosecha. No podemos engañarnos. Estamos sembrando para la carne, vamos a recibir por parte de Dios lo que merecen nuestras acciones, ¿no? Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. Sabemos que vivimos bajo la gracia, hermanos. Dios nos perdona, Dios nos ama como pueblo. Estamos viendo ahorita, el fundamento aquí es obviamente el juicio de Dios hacia los incrédulos, ¿verdad? Pero también tenemos que entender que el pueblo de Dios se enfrentará al juicio, el trono de Cristo, ¿verdad? El tribunal de Cristo. En el momento en que partamos, vamos a dar cuenta de todo lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Y Pablo advierte, ¿verdad?, a los que están en autoridad en Efesios 6:9, si alguien lo puede leer. Amén. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestra está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Así es, muchas gracias, Arlet. Esto va para los que están en autoridad, ¿no? Porque piensan que pues están por encima y que pueden hacer con la gente, ¿verdad?, lo que quieran. Hay algunos casos que llegué a ver, ¿verdad?, de algunos pastores que tronaban el dedo así, casi, tratando a la gente como sus siervos, ¿no? De una manera, ¿verdad?, que pues no, ¿verdad? No te puedes enseñorear. Es más, la Escritura dice que no podemos enseñorearnos de la iglesia. No podemos, ¿verdad? No somos los feudales y patrones, ¿verdad? De la congregación. O sea, necesitamos actuar con humildad, ser ejemplo y pues servir como todos, ¿verdad? Todos llegamos ahí a servir. ¿Y por qué? Porque todos somos hijos que amamos al Señor y le estamos sirviendo. Todos somos siervos, ¿verdad? Los que estamos en el servicio, todos somos siervos del Señor, ¿no? Por igual. Dios no hace acepción. Los que están en autoridad, que estás en un trabajo, tienes empleados, pues tienes que ser prudente y tener cuidado, ¿verdad? De no estarlos amenazando, porque Dios también nos está observando.
Colosenses 3:25 dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Es muy claro, ¿verdad? La imparcialidad de Dios. Dios no hace preferencias por ningún motivo, ni por la raza, ni por el color, ni por la posición, ni porque si tienes lana o no tienes lana. Él, ¿verdad? Es Dios y es justo y no puede, ¿verdad? Es su naturaleza, Él es santo y todos sus juicios son justos, dice la Escritura, ¿verdad? Es por eso que Pedro amonesta también. Vamos a 1 de Pedro 1:17, si alguien lo lee. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Muchas gracias. Así Para es. servirte. Y es con temor, ¿verdad? Todo el tiempo de nuestra peregrinación. La imparcialidad de Dios no excluye el hecho de que Él tenga en cuenta diversos grados de luz espiritual que han recibido cada uno de las personas, ¿verdad? Pablo hace mención de dos grupos distintos de pecadores en Romanos 2, del 11 al 15, al 16, bueno, al 15. Los que no han tenido la oportunidad de conocer la ley, hay gente que no ha conocido la ley, y los que han tenido ampliamente esta oportunidad de conocer. Son dos grupos de personas, dos grupos de gente que es pecadora delante del Señor. Pablo está hablando acerca de la ley dada por medio de Moisés al pueblo de Israel. Los que están sin ley son los que, por ende, los gentiles. Los gentiles son conscientes de Dios y del bien y del mal. O sea, los que no tienen la ley tienen conciencia de Dios. Ya lo vimos por la creación, ¿verdad? La creación muestra el poder de Dios, muestra la deidad de Dios, y el hombre en su corazón tiene escrito, ¿verdad?, la ley de Dios. Es por eso que, aunque muchos no conozcan las leyes, dictan leyes que están en sus corazones. Es universal que el matar es un pecado, por ejemplo, ¿no? Es universal que el robar es un pecado, o está mal, ¿verdad? Para la sociedad, y la sociedad tiene leyes y castiga eso, aunque no conocen a Dios. ¿Por qué lo hacen? La Escritura nos los explica, ¿verdad? Vamos a Romanos 12:2, si alguien lo puede leer, por favor. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Así es. Gracias. Para Es decir, servir. serán juzgados de acuerdo con su conocimiento más limitado de Dios. Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Ellos tienen un conocimiento más limitado de Dios, pero de acuerdo a su conocimiento serán juzgados, dice la palabra. Esto incluye a todos los miembros de la raza humana de todos los tiempos. En nuestros tiempos, con toda la capacidad de comunicación que tenemos disponibles para la predicación del Evangelio, la mayoría de las personas en el mundo nunca han recibido la enseñanza de la palabra. No conocen del Evangelio. Somos 8,000 millones de personas, un porcentaje muy bajo, ¿verdad?, de la población mundial conoce las Escrituras a pesar de todos los medios de comunicación que existen. Y mucho menos tienen un conocimiento claro de las verdades que conducen a la salvación. No obstante, debido a que tienen la revelación natural de Dios,
en su creación, así como el testimonio del bien y del mal en sus corazones y en sus conciencias, son culpables y son responsables delante de Dios. Es lo que la Escritura nos está diciendo, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Ah, pero si yo no tengo la Biblia, ¿verdad? Yo no conocí el Evangelio, ¿por qué? ¿De qué me culpas? Pues no está todo, la revelación natural ya lo vimos, ¿verdad? En el capítulo 1. Dios manifiesta su poder y su deidad a través de las cosas creadas. El problema es que el hombre busca, ¿verdad?, teorías para tratar de concluir cómo llegamos a existir, ¿va? Está negando. ¿Y qué hace Dios? Me tache. Y esto la Escritura le llama mente reprobada, ¿verdad? Cuando una persona niega que Dios existe porque no se da cuenta, ¿verdad? Ya vimos otro de los fundamentos de Dios, cuando no reconoce su benignidad, cuando no reconoce su bondad. Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, dice la palabra, sobre justos e injustos. Dios, ¿verdad?, nos llena de bendiciones, hace, ¿verdad?, fructificar la tierra. Comemos todo tipo de frutas, verduras, carnes, y como nunca tenemos ahorita provisión, todo eso por la bondad de Dios, y ya vimos la longanimidad del Señor. ¿Y qué hace el hombre? Aún así niega. No, todo esto es el producto de mi trabajo y mi esfuerzo y yo. Ah, pues, ¿qué hace Dios? Pues tache. Y ya el hombre, cuando tiene una mente reprobada, ya lo vimos en el capítulo 1, hace cosas que no conviene. Todas las perversidades que estamos viendo en el mundo el origen está en que el hombre tiene una mente, ha caído en una mente reprobada. El hombre es culpable y es responsable aunque no tenga la ley. Dice Romanos 12:2 en la segunda parte. Sin ley también perecerán. Sin ley también perecerán. Esta palabra sin ley es la palabra opoyumi, que es perecer, destruir, arruinar, en fin, ¿verdad? Vemos que el sentido de esta palabra es perecer espiritualmente o estar o llegar a estar sin vida espiritual bajo la condenación de Dios. Qué terrible, hermanos, cuando estudiamos, por eso tenemos que conocer todo el Evangelio. A veces no queremos comprender las doctrinas, esta parte de la enseñanza. Yo tengo que abrazar todo el consejo de Dios. No puedo decir, yo no quiero, ¿verdad?, saber eso, pastor, yo no quiero, yo quiero que me hables nada más de cosas bonitas, ¿verdad?, de que me alienten, tenemos que entender el juicio que va a enfrentar la humanidad para que seamos movidos a llevar el único medio de salvación. El hombre no puede ser salvo, y de eso nos habla el libro de Romanos, si no es a través de la fe en Jesucristo. Es la única salida para la humanidad. No hay otra arca de salvación, ¿verdad? Jesús utilizó este término a los que son lanzados al infierno, destruir, ¿verdad?, arruinar, apoyumi, perdón. Vamos a Mateo 10:28, si alguien lo lee, por favor. Amén. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así es, muchas gracias, Arlene. Jesús habló más del infierno que del cielo, en el Evangelio. Dios tiene la capacidad de destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿verdad? El infierno es un lugar de destrucción, es un lugar en el que los que entren ahí no pueden salir. No hay esperanza, ya no hay regreso de eso. El infierno no es un lugar ni un estado de la nada o de una existencia inconsciente.
como en el caso, ¿verdad?, de lo que habla el hinduismo, del nirvana. Es un lugar de tormento eterno, el lugar de la muerte eterna, donde será, de acuerdo a la palabra, el lloro y el crujir de dientes. Dice Mateo 3:42, si alguien lo puede leer. Y los echarán en el horno de fuego, allí serán el lloro y el crujir de dientes. Así es, muchas gracias, Orte. Todas las personas, todas las personas son creadas por Dios para su gloria. Dios nos creó a los, ¿verdad?, a los que le conocemos, y Él creó a toda la humanidad para su gloria. Pero cuando el hombre rehúsa acudir a Él para obtener la salvación, pierde su oportunidad de ser redimido y de convertirse en lo que Dios tuvo en su propósito original para esa persona. Qué terrible, ¿verdad? No quiero nada. No quiero saber, ¿verdad?, de ti. Yo quiero vivir mi vida. La vida es corta, la voy a disfrutar, voy a hacer lo que se me dé la gana. Pues Dios dice, ya hablamos de esa palabra, cuando Dios entrega a una persona, porque se ha endurecido, porque su corazón, ¿verdad?, el corazón se empieza a endurecer, endurecer, endurecer. Lo vimos con el caso de Faraón. Su corazón se endureció y Dios envió un juicio. Y se volvió a endurecer y Dios envió otro juicio. Y su corazón estaba ya endurecido, ya no sentía ya su pecado, ¿verdad? Ya era un callo el que tenía. Y eso es lo que sucede con la mente, ¿verdad? La persona que se separa de Dios, vemos que queda expensas al juicio del Señor. Los gentiles perdidos, de acuerdo a la Escritura, perecerán al igual que los judíos perdidos. Hace poco que estaba ahí en un hospital, ¿verdad?, donde estaba mi hija, en el Hospital Ángeles, un chorro de judíos, ¿verdad?, por todos lados. Parece la tierra prometida, ¿no? Y bueno, en mi corazón lo único que venía, pues, Señor, ten misericordia de ellos, porque de ellos viene la salvación, dice la Escritura. Y claro que debemos de orar, de acuerdo al capítulo 9 de Romanos, lo vamos a ver más adelante. Ellos serán salvos, dice la palabra, muchos de ellos, ¿no? Pero muchos de ellos se van a condenar por su dureza, porque nadie puede obtener la salvación, no por ser judíos, son salvos. No nos equivoquemos. Si no se arrepienten y creen en el Evangelio, perecerán, dice la palabra. Apoyo mí, ¿verdad? Perecerán, porque no hay otro camino de salvación. Vemos que por su tribulación y angustia serán la condenación, ¿verdad?, de los gentiles será menor a la de los judíos. ¿Por qué? Porque ellos tienen la ventaja de poseer la ley de Dios. Jesús establece el principio en Lucas 12, del 14, de 47 al 48. Vamos a este versículo, por favor. Lucas 12. Se los voy a leer porque ya se nos está yendo el tiempo. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Conociendo, aquí subraye esta palabra, aquel siervo que conociendo la voluntad, o sea, que tiene la ley, que conocía la ley de Dios y no se preparó y ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y aquí vemos a los gentiles. Mas al que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Al pueblo de Israel se le demanda mucho. ¿Por qué? Porque tenían la ley. ¿Por qué ha sufrido tanto el pueblo de Israel? ¿Por qué fue destruido? Jesucristo mismo lo profetizó, ¿verdad? En el huerto y se lamentó, ¿verdad?
porque Israel le había rechazado y le estaba profetizando su destrucción. Israel fue esparcido, ¿por qué? Porque rechazó a su Mesías. Dice, mucho se le mandará y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y aquí vemos este principio. Son los judíos aquellos quienes el Señor les ha confiado mucho. Los que el apóstol confronta, ¿verdad? A continuación en el versículo 12. Dice, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Todos los que la ley han pecado, bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Las personas que han tenido el beneficio de conocer la ley de Dios serán juzgadas conforme a su conocimiento limitado de Dios. Pero las personas que tienen acceso a la ley serán juzgadas según su mayor conocimiento acerca del Señor. Los que tienen conocimiento no solamente de la ley del Antiguo Testamento, sino también del Evangelio, serán incluidos en esta segunda categoría de personas que serán juzgadas. Hay personas que ya conocen el Evangelio, que se les ha hablado del Evangelio, pero no quieren saber nada. Y esto traerá mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque no nada más conocieron la ley, sino conocieron el Evangelio. Esto los hará mucho más responsables. ¿Verdad? Dice Mateo 11, del 20 al 23. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, pero no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón, que no tenían la ley, que no tenían el conocimiento, que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres exaltada, eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. ¿Por qué? Porque vieron al Mesías, ¿verdad? Porque el Mesías caminó por ahí. La salvación estuvo entre ellos y no lo rechazaron. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Entonces aquí vemos este principio. Aunque todos los incrédulos estarán, ¿verdad? Pues vamos a decirlo literal, en el infierno. Será reservado, estarán, digamos, en una posición de no tanto tormento, si quieren llamarlo así, a diferencia del apóstata. Porque la Escritura dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿verdad? Ya que tienes el conocimiento y lo rechazas, es peor, dice la palabra. Entonces estamos viendo, ¿verdad?, cómo Dios va a establecer el juicio, cuáles son los fundamentos, ¿verdad?, con los que Dios va a juzgar a la humanidad. Recordemos que para nosotros, hermanos, ya no hay condenación. ¿Por qué? Porque ya estamos en Cristo, ya estamos en el arca. Nuestra posición espiritual es en Cristo. Si tú ya estás en Cristo, esto, ¿verdad?, es lo que simplemente tenemos que conocer, lo que el mundo va a enfrentar al rechazar el conocimiento de Dios. Dios no es parcial. Dios va a juzgar a los gentiles y también va a juzgar a los judíos, ¿verdad? En fin, vamos a adelantar. Dice Romanos 13, si alguien lo puede leer, ¿verdad? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Así es. No son muchas gracias, Dina. Los que tienen la oportunidad de escuchar la palabra y no la atienden, terminan mucho peor que los demás. Porque no son los oidores de la ley, no son los que están escuchando la palabra de Dios. Es por eso que Santiago advierte
que no son los que escuchan nada más, ¿verdad? La palabra, pero no la hacen. Vamos a Santiago 1:22. Si alguien lo puede leer, por favor. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Muchas gracias, Joyce. Vemos que entre más una persona escucha la verdad, más es responsable de creerla y de obedecerla. A menos que haya obediencia de su parte, entre más oiga la palabra, más será su juicio. Por eso la palabra nos dice, no sean oidores. La persona que se contenta solamente con el conocimiento, un conocimiento superficial de la palabra de Dios, está viviendo, pues, no está viviendo un cristianismo real, es una ilusión espiritual en la que se encuentra, creyendo que es salva cuando en realidad no lo es. Y de eso nos habla Santiago, ¿verdad? Por eso le está pidiendo, muéstrame tu fe con tus obras, ¿verdad? Su desobediencia prueba que no confía en Dios y a pesar de que está escuchando su palabra. Entre más la escucha, sin obedecerla, más amontona culpa contra él mismo para el día del juicio, dice la palabra. Es por eso que Jesús, ¿verdad? Dijo en el sermón del monte, en Mateo 24 al 27, dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, aquí está siendo claro el Señor, las oye y las hace, ¿verdad? Ama a tu prójimo. Pues nada más de pura boca para afuera, ¿verdad? Pero cuando ves la necesidad no haces nada. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé, perdón, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Aquí esta es una persona que salva. Una persona salva, oye y hace. Por eso hablamos del fruto, por sus frutos los conoceréis. Una persona manifiesta que es salva por su obediencia. Ya lo vimos en una conferencia pasada que di de Primera de Juan, del quinto mandamiento, ¿verdad? ¿Por qué obedecemos, verdad? ¿Por qué? Porque somos salvos. La obediencia no te va a salvar. La obediencia va a mostrar que realmente eres salvo. Dice la palabra en el versículo 26 pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, este es el que no es salvo. Oye y sale de la iglesia feliz, ¿verdad? Pero no pone en práctica lo que escuchó porque no puede, porque no es salvo, porque no tiene esa capacidad. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina, ¿verdad? Vemos que en Romanos 12:13, si alguien lo puede leer, por favor, Romanos 12:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Así es, gracias, Maricela. Los hacedores de la ley son los que acuden a Dios por fe y arrepentimiento, ¿verdad? O sea, se dan cuenta que les resulta imposible guardar la ley apartados de él. Y entre más, ¿verdad?, tú adquieres conocimiento, te vuelves más responsable de obedecerla. Los hacedores de la ley son los que vienen a Cristo por fe. ¿Por qué? Porque el propósito de la ley consiste en llevar a los hombres a Cristo. Esto lo vemos en Gálatas 3:23, si alguien puede leer esta cita, Gálatas 3:23.
De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Así es. Muchas gracias, Rosario. Vemos que la ley no nos va a hacer salvo. O sea, la ley nos lleva hacia Cristo porque no nos damos cuenta, ¿verdad?, que no podemos cumplirla en su totalidad. Es por eso que venimos a Cristo para que Él, ¿verdad?, en Él, a través de su poder, podamos, ¿verdad?, vivir una vida que le agrade, podamos cumplir con sus mandatos. Y el Señor aún no resumió la ley solamente en 2 mandamientos, ¿no? Ama a Dios y ama a tu prójimo, y aún así fallamos. Ya hablamos de que nuestra obediencia va a ser imperfecta, pero siempre estamos buscando. Dios está trabajando en nosotros, nos está perfeccionando, y entre más cerca estemos de Él, más dependientes seamos de Él, más vamos a poder cumplir, porque Él nos va a dar la fuerza para cumplir su voluntad. Vamos a poder, ya vemos la parábola de la vid, ¿verdad?, verdadera, y el pámpano. Separados de Él no podemos hacer nada, no podemos llevar fruto. Ahora, ¿verdad?, que has nacido de nuevo, ahora que eres una nueva criatura, tienes la capacidad de poder cumplir lo que Dios te está pidiendo, de poder honrar verdaderamente a tus padres, de poder seguir, ¿verdad?, la ley. Recordemos que el Señor nos puso aún un parámetro mucho más alto. Lo vemos, ¿verdad?, en el Sermón del Monte. No necesitas, ¿verdad?, dice la palabra, no matarás, pero el Señor dice, cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable del juicio. Cualquiera que lo insulte se expone al infierno de fuego, ¿no? O sea, el parámetro del Señor es más alto, pero ahora Él te ha dado esa capacidad. Dependemos de Él, ¿verdad? Después de venir a Cristo por fe, nuestras vidas manifiestan obediencia y da una muestra de que estamos en una correcta relación con Él. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados. Obedecer la ley no produce la justificación. Porque tú obedezcas la ley, Dios no te va a poner una palomita, eres justo. Porque la palabra nos dice que la justicia, la justificación, que es una doctrina que pues vamos a entrar, ¿verdad?, a fondo más adelante, es muy importante, es una doctrina fundamental, la justificación. La justificación viene a través de la fe. Es por eso, ¿verdad?, que Santiago nos habla de eso. Nos dice, ¿verdad?, que son las obras lo que demuestra que una persona es salva y esta persona será justificada en el día del juicio. Por eso el creyente pues tiene que mostrar que realmente es salvo, ¿verdad? Yo puedo decir soy cristiano y mi vida es un desastre. Soy cristiano y vivo como quiera. Yo tengo que manifestar de acuerdo a la palabra que realmente soy salvo, ¿verdad? La pregunta es, ¿los gentiles están excusados del juicio de Dios y del castigo eterno porque no han tenido la ventaja de la ley y por lo tanto carecían de una base para vivir en obediencia? O sea, los gentiles, por no tener la ley, pues ¿cómo la van a obedecer, verdad? Entonces, ¿son libres del juicio y del castigo eterno? Y la palabra nos dice que no, porque los gentiles cuentan con la revelación general o natural que Dios ha hecho de sí mismo en la creación. Oye, pero si yo no conocía y vivía en el cerro, ¿verdad? Una persona que vive ahí lejos de todo, él tiene el testimonio de Dios y por ese conocimiento de la revelación natural de Dios será juzgado y será culpable y será digno de muerte. Es por eso que Pablo, ¿verdad?, prosigue en Romanos 12:14. Si alguien lo lee, por favor. Ya estamos por terminar. Porque cuando los Cuando los gentiles, gentiles, adelante.
tu hermano. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Amén. Así es. Muchas gracias. Gracias, Arcelia. Aquí Pablo nos está diciendo que la ley está escrita en sus corazones. Qué maravilla, ¿no? Y esta ley da testimonio a sus conciencias y los acusa o los defiende en sus razonamientos. Existen 4 razones por las que se pierden los que no conocen a Cristo, ¿no? O como la Escritura dice, los paganos, ¿verdad? En primer lugar, como se ha señalado, su rechazo del conocimiento que tienen de Dios a través de la condenación los condena. Esos son los motivos por los cuales se pierden la humanidad, ¿verdad? Y lo vemos constantemente. ¿Cuánto ateo no hay, verdad? Estás viendo y no ves, ¿no? En segundo lugar, Pablo, ¿verdad?, advierte ahora su conducta basada en el conocimiento de Dios escrito en sus corazones, también los condena. Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Ah, no, que yo no conocí, que no sabía. La ley de Dios está escrita en tu corazón. De todos los seres humanos, toda la gente que existe. La gente hace cosas buenas. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está escrita en sus corazones. Hay gente que es, de verdad, es más buena, parecen santos, ¿verdad? Y donan y hacen y obras de caridad tremenda. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto esa ley en sus corazones. Dios ha escrito la ley en los corazones de todo ser humano. Es por eso que el hombre no tiene pretexto delante de Dios. El hombre sabe perfectamente lo que es bueno y lo que es malo. Ahorita el hombre le está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Por qué? Porque están en tinieblas, ¿verdad? Y eso se encarga Satanás de entenebrecer con falsas doctrinas. Por eso esa doctrina del adoctrinamiento eso del género, ¿verdad? Es una locura y es perverso y es satánico completamente. Y no permitan que sus hijos, ¿verdad?, sean adoctrinados de esa manera, porque es diabólico completamente. Eso los pierde, pues bueno, trae condenación, ¿verdad? En tercer lugar, vemos que los paganos son condenados debido a su conciencia, dice Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Su conciencia. El hombre tiene un sentido instintivo incorporado en su interior acerca del bien y del mal, que le llamamos conciencia, ¿verdad? El cual también se encarga de activar esos sentimientos de culpa. ¿Por qué el hombre se siente culpable? Por la conciencia. No es que Dios te esté ahí señalando, es la conciencia. Porque uno sabe, ¿verdad? Dios, ¿verdad?, perdona nuestro pecado y muchas veces ya cuando uno es perdonado, Satanás se encarga de culparnos, ¿no? Eso ya es otro asunto. Ya una vez perdonado, ya lo dejamos por en paz y lo que tenemos que entender es ponernos bien el casco de la salvación para que Satanás no esté clavando esos dardos, ¿verdad? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Cuando la conciencia es resistida constantemente, se endurece, se hace insensible y tarde o temprano se vuelve insensible en hacer el mal. Es por eso, ¿verdad?, que cuando resistimos, ¿verdad?, Dios nos está hablando sobre algo. Como creyentes podemos resistir nuestra conciencia y tenemos que tener cuidado, porque al rato se nos hace fácil hacer lo malo. ¿Por qué? Porque ya endurecimos, ¿verdad?,
hablamos de eso, es como la arteriosclerosis, que endurece las venas, y esto puede traer la muerte física, pero la endureza, la esclerosis del corazón espiritual trae la muerte eterna. Es por ello que las Escrituras llaman a respetar también nuestras conciencias y las de otros, ¿verdad? Dice Hechos 24:16, ya vamos a terminar, le estoy robando unos minutos más. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Tenemos que buscar, ¿verdad? Estar, como dicen en México, que no tengamos cola que nos pisen, ¿verdad? Y siempre tratar de reconciliarnos, siempre tratar de resolver nuestros problemas. Miren, no somos perfectos, hermanos, pero hay que buscar siempre arreglar nuestras situaciones, que no haya nada en nuestras conciencias, porque se pueden ir endureciendo. Y después Dios no nos puede hablar, ¿verdad? Y en cuarto lugar, uno de los motivos, el cuarto motivo porque los paganos se pierden, es a causa de la atención que hayan prestado a sus propios razonamientos, que constantemente los están acusando o defendiendo, ¿verdad? Ya vimos este versículo, mostrando la obra de la ley escrita en sus razonamientos, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esta facultad natural está relacionada, estos razonamientos, está relacionado con la conciencia. Hasta los incrédulos tienen esta capacidad de determinar ciertas cosas básicas que son buenas o son malas, que son correctas o son incorrectas. O sea, es por estos cuatro motivos, ¿verdad?, en que Dios no va a ser imparcial, y Dios va a juzgar a judíos y va a juzgar a los gentiles, ¿verdad? Y bueno, Dios, ya en la próxima clase, hermanos, vamos a ver el último, ¿verdad?, el último fundamento del juicio de Dios. Tenemos que, antes de entender, ¿verdad?, el Evangelio, primero Pablo nos presenta las malas noticias. Acuérdense, ¿verdad? Primero las malas noticias. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay, ¿verdad? Todos están condenados, dice la Escritura. Todos están bajo pecado. Solamente, ¿verdad?, antes de presentar las buenas nuevas, Pablo nos presenta el juicio de Dios sobre la humanidad. Bien, vamos a concluir, hermanos, vamos a orar para despedirnos. Si alguien quiere orar, por favor, adelante. Señor, en esta hermosa noche, Padre Santísimo, ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, y damos gracias, Padre Santo, por este hermoso estudio, Señor, que estamos llevando, Padre Santo. Sabemos que Romanos es la médula de la Biblia, Señor, para poder entenderte también mucho más, Señor. Gracias, Padre Santísimo, por tu amor, Señor. Gracias por tu gran misericordia que has tenido en nosotros, Señor. Te bendecimos, Señor, te glorificamos, te exaltamos, Señor, por sobre todas las cosas. Damos gloria a tu nombre, Señor. Bendice, Señor, nuevamente. Bendice este estado, Señor. Cubre, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, de los que vivimos en cada uno de los estados, Señor, el cual golpeará, Señor, este huracán, Señor. Pero confiamos en ti, Señor, confiamos que tú tienes el control de todo, Señor. Tú puedes tomar, Señor, los vientos, tú puedes tomar el agua, Señor, los mares, Señor, los puedes controlar, Padre Santísimo, porque tuya es la gloria, Señor. Gracias, amado Rey, te damos en esta hermosa noche, Señor. Y nuevamente bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y a cada uno de los estados, Señor. Dales la sabiduría, dales el entendimiento a las autoridades también, Señor, para hacer lo correcto, al igual que a cada uno de mis hermanos, Señor. Provéles, Padre. Dales esa provisión. Si no la tienen, Señor, bendíceles en grande manera.
Te damos la gloria y la honra, Señor, en esta noche, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.